Muy buenos días. Brainard, Bostic y Bullard, tres oficiales de la Fed, consiguen levantar ánimos, reiterando que la hiperinflación será solo transitoria, lo que sigue, de momento, facilitando modo riscón en los mercados y relajación en los rendimientos de los bonos y las expectativas de inflación. En cualquier caso, los inversores aguardan con cautela a datos clave que vamos a tener sin duda importantes en el tramo final de la semana. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las bolsas globales tratan de prolongar el rally visto ayer con Wall Street cerrando en positivo y en especial el Nasdaq con el tirón para el sector tecnológico para abrir la semana, entre otras cosas gracias a las subidas fuertes de gigantes como Apple o Tesla que ayudaban a mejorar el sentimiento del mercado. Las expectativas de inflación se están moderando en Estados Unidos tras las tensiones de semanas recientes, los rendimientos de los bonos están más estables y el dólar index se ha relajado hasta mínimos de 3 meses, lo que demuestra que los inversores vuelven a tener apetito por el riesgo, al menos de momento, aunque eso sí, como decimos, con cierta dosis de cautela ante las opciones de que la Reserva Federal retire estímulos antes de lo previsto, un temor que sigue presente de fondo a la espera de evaluar más datos sobre la fortaleza de la recuperación de la economía que tendremos a finales de semana. El jueves, las solicitudes de desempleo, el dato de PIB del primer trimestre en Estados Unidos, ventas de viviendas pendientes o pedidos de bienes duraderos y el viernes, la sin duda referencia estrella de la Fed, como son esos precios del gasto en consumo, indicador adelantado de la inflación favorito por parte del Banco Central norteamericano. A la espera de estas referencias, diferentes oficiales del organismo han seguido insistiendo en que la subida de la inflación, que ya está, como recordarán, más que duplicando el objetivo tras tocar un 4,2% muy incómodo en abril, solo va a ser transitoria y por el efecto rebote tras la dura caída por la crisis de la pandemia el pasado año, por lo que no ven necesidad, al menos de momento, de iniciar el tapering, pese a que las actas de la última reunión que conocimos la pasada semana mostraba ya que algunos miembros quieren iniciar esa discusión interna. De hecho, hemos visto cómo en las últimas horas también ha habido un disidente, por decirlo de alguna manera, George, el presidente de la Fed de Kansas, que ha dicho que no deberíamos de minimizar el riesgo de un resurgimiento peligroso de la inflación, llamando además a la Fed a estar vigilantes sobre este posible resurgimiento de precios que pueda ser evidentemente incómodo y peligroso para la economía. En el lado contrario, como decíamos al inicio de esta crónica, Brainard, Bostic y Bullard han lanzado ese mensaje ayer al mercado, como decíamos, de que de momento solo va a ser transitorio, a modo de mantra, ese mensaje consiguiendo levantar los ánimos, al menos por ahora, a la espera de datos que sigan confirmando, por un lado, la robusta recuperación de la economía, narrativa de fondo que sigue dando soporte a los mercados, aunque al mismo tiempo datos demasiado fuertes seguirán, por otro lado, alimentando sin duda estos temores. El petróleo de momento sigue acompañando a la renta variable con subidas y cerca de máximos de una semana, mientras las dudas sobre la vuelta al pacto nuclear con Irán siguen presentes después de que el país de Oriente Medio haya asegurado que sigue habiendo diferencias importantes en las negociaciones, pese a que la semana pasada su presidente Rouhani lo veía ya casi hecho, lo que de hecho pues hablaba o apuntaba a un posible levantamiento de sanciones que podía haber puesto más suministro en el mercado. Pendientes además los operadores de una nueva tormenta que está afectando al Golfo de México, los precios, como decíamos, que siguen subiendo y que se mueven pues cerca de máximos de la última semana. Avances en concreto para el Brent del 0,2%, 68,53 dólares, y del 0,1 para el crudo americano, por encima ligeramente de los 66 dólares por barril. Como decíamos, imperan las ganancias en el tramo final de la sesión asiática. Vemos subidas en Tokio para el Nikkei del 0,58%, para el Topix Index del 0,35%, el Hansen de Hong Kong se anota un 1,35%, subidas bastante fuertes en China para el Shanghai Composite del 2,1% y para el CSI 300 del 2,7%, avances para el Kospi surcoreano del 0,74% ya al cierre de la jornada y también al cierre de la sesión del 0,88% para el principal indicador de la Bolsa de Australia.
Como decíamos, en el mercado de divisas, el dólar index se mantiene en mínimos de los últimos 3 meses, cayendo 1/10 en las 89,72 unidades, dólar yen plano en 108,76 y subidas para el euro de media décima en 1,2224 dólares y para la libra del 0,15% en 1,4176 dólares por cada divisa británica. Y en cuanto a los futuros europeos, de momento apuntan a subidas en el inicio de sesión también de entre 1 y 4 décimas en la vuelta a las operaciones del DAX de Frankfurt tras el día de Pentecostés, ayer festivo en Alemania, y en una jornada en la que esperamos referencias importantes precisamente desde el país germano. Acabamos de conocer ese decepcionante PIB que ha, en este caso, pues marcado una caída finalmente del menos 1,8% para la economía de Alemania en el primer trimestre del ejercicio, 1/10 más de lo previsto, menos 1,7 era el esperado, menos 1,8 ha sido la caída o la contracción económica para la mayor economía de la eurozona en ese comienzo de año por la extensión de medidas frente a la pandemia. Esperamos ahora, después de la apertura del IFO de confianza empresarial, justo en la apertura los precios de producción en España, y también tendremos durante la mañana la encuesta CBI del sector de la distribución en Reino Unido y subasta de letras a 12 meses por parte de Alemania. En el lado corporativo, hoy hablamos de varios contratos para compañías españolas. En concreto, ACS se ha adjudicado un megacontrato de 1.600 millones de euros en Sydney, en Australia, a través de su filial CIMIC. Ha logrado en concreto una construcción de un tramo de una importante autopista hacia la ciudad, como decíamos, de Sydney, en Australia, 1.600 millones de euros. Otro acuerdo, Técnicas Reunidas entra en una planta petroquímica polaca, valorada en unos 3.000 millones de euros, negocio también para la compañía española del mercado continuo. Y hablando también de empresas españolas, hoy tenemos que hablar de Ferrovial, y es que ha recibido otro golpe judicial en Reino Unido por Heathrow, por el aeropuerto. Ha perdido la demanda ante el Supremo, que reclamaba la devolución del IVA después del movimiento en el sentido contrario que había anunciado el gobierno de Boris Johnson. En Europa, hoy sin duda puede colear la mega operación corporativa que parece estar muy cerca de gestarse, según avanzan fuentes de la agencia Reuters. Ayer lo hacían medios germanos. Vonovia, el gigante alemán residencial, estaría muy cerca de alcanzar la posible compra sobre su rival Deutsche Wohnen, en este caso por un precio que se cifra en unos 53 euros por acción en efectivo, lo que alcanzaría un total de unos 23.000 millones de euros. Estaremos muy pendientes a ver si recibimos algún tipo de mensaje por parte de ambas compañías en el día de hoy, después del festivo de ayer, que no permitió, en este caso, confirmación de la noticia. Y dos apuntes también de cambios de precios objetivos. Para Daimler, HSBC ha subido su estimación hasta 95 euros por acción desde los 90 anteriores, y para Vodafone, Citigroup ha recortado en el lado contrario su estimación a 170 peniques desde los 185 anteriores. Y al otro lado del Atlántico, pues de momento los futuros también están prolongando el rally con subidas después del cierre en positivo de ayer, entre 2 y 5 décimas ya para los tres principales indicadores de Wall Street, en una jornada en la que esperamos el habitual Redbook semanal de ventas minoristas, precios de la vivienda, confianza del consumidor Conference Board, ventas de viviendas nuevas y también más mensajes por parte de la Fed. Hoy es el turno de Evans y también de Quarles. Además, en el plano corporativo, los resultados de AutoZone, sin duda también con esos últimos coletazos de la campaña de beneficios trimestrales de ese primer trimestre del ejercicio. Feliz sesión.